a estos pueblos, porque más adelante nos dice que Dios le ha dado por heredad esta tierra. Así que si el pueblo de Israel quiere posesionar, adueñarse estos terrenos, Dios no lo va a permitir. Eso estaba advertido y Moisés estaba advirtiendo al pueblo de Israel. 6. Compraréis de ellos por dinero las viandas y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. El pueblo de Israel hizo tal como les dijo el Señor. Ellos tenían que comprar la comida, el pan, el agua, comida para sus animales, todo iban a comprar. No iban a ser abusivos, que eran pueblo de multitud, poderoso, de agarrarse las cosas sin pagar. No, el Señor le dijo que vas a pagar por todo lo que tú agarras o tomas. Gloria a Dios. El 7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que anda que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Moisés le está recordando al pueblo de Israel que Dios siempre ha estado en el desierto con el pueblo de Israel, y una vez más el Señor le demostró a Israel que aunque que estaban en el desierto, todavía el poderoso Dios podía seguir alimentándolos. Gloria a Dios. Él lo hizo. Vamos a Salmo 78, 19. Hay una explicación un poco más detallada de cómo Dios le ha cuidado al pueblo de Israel. Salmos 78, del 19 al 29. Gloria a Dios. Voy a leerlo rápidamente y dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá Dios dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se incendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Vemos, amados hermanos, que en estos versículos de Salmos, de que el pueblo, a pesar que no le creía, le desobedecieron, murmuraron, pecaron contra Dios, y Dios se enojó. Pero a pesar de su enojo, les dio todo lo que hemos leído, hermanos. Agua de la roca hasta inundar la tierra, dice, quiere decir que ha habido bastante agua para los 2 millones de habitantes, más cuántos habrán sido los animales que también que tenían que saciarse. El pan de nobles, dice, no era cualquier pan que les dio de comer, un pan simple, de nobles, un pan especial, bien preparado, de calidad. Y la carne, que cayó, dice, como arena
como arena, como polvo, y comieron hasta saciarse. Ese es ese Dios, amados hermanos, a quien nosotros debemos de obedecerle, creerle, confiar totalmente en su palabra. Este libro de Deuteronomio nos va a hablar a ti y a mí, amados hermanos, de que en qué condición estamos delante del Señor espiritualmente. ¿Realmente creemos o no creemos en su palabra del Señor? ¿Obedecemos? ¿Tenemos confianza en que se va a cumplir su palabra? Eso está en cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. El 8. Y pasamos de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, el camino de la llanura de Elad y de Esdón, Geber, y volvimos y pasamos camino del desierto de Moab. 9. Y el Señor me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad. Hermanos, aquí hay una relación de algunos pueblos donde el Señor le dice, no te metas con ellos, no los toques, a pesar que son países paganos, idólatras, no los toques, no te metas con ellos, porque tampoco te voy a dar posición ahí. No voy a permitir que ustedes se adueñen de esos terrenos, porque para ustedes yo ya tengo la promesa dada y el lugar los está esperando a ustedes. Así que tengan mucho cuidado con ellos. Gloria a Dios. El 10. Los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y de gran estatura, alto como los gigantes. Por gigantes eran ellos también, contados como los anaquitas y los moabitas, los llaman emitas. Estos eran de la raza de gigantes. El resultado, hermanos, de la unión impía de ángeles caídos con las hijas de los hombres. Gloria a Dios. De eso desciende la raza de gigantes. El 12. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y lo destruyeron de delante de sí. Y moraron en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra de su posición que les dio el Señor. El 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Entonces, amados hermanos, estos versículos, el 13, está hablando, dice, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Este es el momento que empezaron a caminar para poder acercarse al río Jordán y cruzar. Imagínense el gozo, la alegría, amados hermanos, después de 40 años, ahora sí, viendo ya de cerca cumplirse la promesa grande de Papá Dios para aquella multitud de gente, 2 millones de habitantes. Hermanos, para aquel entonces esa cantidad, era multitud, era un pueblo grande para aquella época. El gozo, la alegría en medio de ellos, sabiendo que ya van a cruzar y van a llegar a la tierra prometida. Gloria a Dios. 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Ser fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campo, como el Señor les había jurado. Moisés acá les vuelve a recordar, desde Cades hasta este arroyo Sered han demorado, ya habían llegado la primera vez, pero a consecuencia de su maldad, de su soberbia, sus murmuraciones y su incredulidad, el Señor lo volvió al desierto. De Cádiz Barnea lo volvió al desierto a vagar 38 años y ahora nuevamente, después de 38 años, están acá. Gloria a Dios. Entonces el 15 dice, y también la mano del Señor fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. 16. Y aconteció que cuando se hubieron acabado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo, está hablando, amados hermanos, de aquellos todos que han salido de Egipto, los mayores, que eran aptos para la guerra, ellos son los que han murmurado, incrédulos, pecadores, ellos hasta aquí ya habían muerto todos.
Solo faltaba Moisés. No ha pecado él, pero también por su desobediencia, él no iba a tener el gozo de pisar, llegar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Entonces, estos 38 años que Israel estaba en el desierto, eran, hermanos, como si se hubieran paralizado en su espíritu, en su razonamiento, porque la incredulidad, eso hace en nosotros, hermanos. Cuando tenemos la palabra de Dios y no le creemos nosotros, cuando tenemos una promesa, la palabra nos dice debemos solamente confiar y creer. Pero humanamente, ¿qué hacemos nosotros? Usamos nuestro razonamiento y empezamos a hacer una y otra pregunta sobre la promesa. ¿Será verdad? ¿Se cumplirá? ¿Sucederá? Yo no estoy delante bien del Señor. A veces falto, a veces peco, a veces miento. Un montón de razonamientos se viene a nuestra mente y eso es la incredulidad, amados hermanos. El Señor quiere, ya nos comparó como los niños, creerlo de todo corazón. Te dice una cosa, creerlo, amados hermanos. Nosotros tenemos que creer primero para ver la manifestación de Dios, para ver la gloria de Dios, para ver la promesa cumplirse en nuestras vidas. Creer, nada más creer, dice el Señor. Creer y confiar nada más. Pero sin embargo, hacemos todo ese razonamiento como el pueblo de Israel. Mejor estábamos en Egipto, comíamos ahí mejor, ¿no? Se quejaban de todo. Es por eso que la incredulidad, amados hermanos, dice, como si nos paralizara a nosotros y no nos deja avanzar al punto donde estábamos dirigiéndonos. Y es igual que el pueblo de Israel vamos a sufrir nosotros. Por nuestras dudas, al lugar que deberíamos llegar en un mes, vamos a tardar, deambular como Israel. Nosotros estamos en este desierto de esta vida, vamos a demorar a conseguir alguna bendición, alguna prosperidad de Dios por nuestra incredulidad, amados hermanos. Caminaremos con nuestros pensamientos, iremos dando vueltas, tropezaremos, caeremos, lloraremos, sufriremos por andar fuera de la voluntad de Dios, por andar en nuestros pensamientos. Y el Señor no quiere eso. El Señor tan solamente quiere que creamos, hermano, en su palabra. Eso es el propósito principal de un cristiano, nuestra fe, creerle. Y se nos hace difícil a todos todavía, hermanos. Eso nos llega a todos. Estoy mal, órale al Señor, pídele al Señor de todo corazón, pero no funciona. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento no gana y viene la incredulidad. Amén, hermanos. Hacemos caso a nuestras ideas, a nuestro pensamiento, a nuestras preguntas, a nuestras respuestas y seguimos a nuestros pensamientos. Y en ese andar, en dar tantas vueltas, ahí tropezamos, caemos, lloramos, nos herimos, nos dañamos, sufrimos y después de llorar tanto, sufrir tanto, llegamos al punto a donde deberíamos haber llegado en corto tiempo, tan solamente confiando y creyendo en Dios nada más. Eso es lo que le sucedió a Israel. A 11 días de la promesa, por su incredulidad, demoraron 38 años. Estos 38 años que han tenido problemas en el desierto, han muerto todos los que han salido de Egipto, ha habido rebeldía, ha habido tantos problemas, han llorado, han sufrido, han muerto por andar fuera de la voluntad de Dios, por andar tras sus pensamientos, hermanos. Hermanos, arrodillémonos, oremos y
exijámonos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, a tener más fe en el Señor. Pidámosle fe al Señor, a tener más confianza en el Señor, a valorar su palabra, hermanos, a creer en su palabra tal como nos dice. Es bueno repetir eso. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que está dicho acá ya, hermanos, en la Biblia, ya está resuelto todo. Las promesas que Dios nos da, ya están dadas. Pero nuestra incredulidad hace que no podemos apoderarnos de esas promesas. Hace que no recibamos las bendiciones, no nos apoderamos de esas bendiciones. Pero todo ya está dado por el Señor. Dice su palabra, hermano. Tan solamente está en nosotros adueñarnos, apoderarnos, esa promesa. Vivir esa promesa como si ya lo hubiéramos recibido, vivirla. Nos falta eso, hermanos. Sigamos pidiendo al Señor que nos dé más entendimiento y sabiduría para poder valorar, creer en su palabra y adueñarnos de las promesas que ya está a nuestro alcance, dice, está acá delante de nosotros en lo espiritual. ¿Qué nos queda? Agarrarlo del mundo espiritual y traerlo a esta vida material para disfrutar y vivirla nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a actuar en ese aspecto para adueñarnos de las promesas del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos también, amados hermanos, que acá Dios a Moisés le dice que no molestes a estos pueblos paganos, que no ataques a estos pueblos paganos, porque yo ya les di por heredad. ¿Quién es Esaú? Es uno de los hijos de Jacob, si no me equivoco, y entonces, si ya les dio heredad. Génesis 19, 36, 38. Génesis 19, 36, 38. Y lo leo, dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Aní, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Son descendientes de Lot. También Dios ha tenido promesas para Lot, aunque ahora estos, por su mala conducta de ellos, la descendencia, son paganos. Gloria a Dios. El 19 dice, a través de Amón, y te acercarás delante de los hijos de Amón, no lo molestes ni te metas con ellos, porque no tengo de dar posición de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot he dado por heredad. También otro pueblo pagano, amados hermanos, que Israel no debe tocarlo, no debe quitarle su posición, ni tierra, ni nada. Gloria a Dios. 20. Por tierra de gigantes era también considerada. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban samsumitas. 21. Aquí hay algo importante. Pueblo grande y numeroso y alto, como los anaquitas, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Fijémonos, hermanos, acá. Es el pueblo de los gigantes era un pueblo grande y numeroso y alto, como los anaquitas, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas, y los amonitas que eran pueblo pagano, y el Señor destruyó a favor de los amonitas. El Señor le entregó en sus manos para vencer a estos gigantes, a los amonitas.
¿Cómo es que el Señor también bendice a los paganos? Ahí está, hermanos. Aquí estamos viendo. El Señor, ya hemos visto temas, puntos. El Señor para bendecir o para cumplir algún propósito usa al mismo Satanás. Y acá usa al pueblo pagano. ¿Hace a qué? A que derroten a los gigantes. Porque esa gente gigante era perversa, mala, cada vez peor, se llenaba las tierras de maldad. De continuo, dice, en sus corazones solamente había pensamientos de maldad, y maldad, y maldad. Gloria a Dios. Como hizo 22 con los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, de delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos les sucedieron y habitaron en su lugar hasta hoy. 23. Y a los sabeos que habitaban en Jazerín hasta Gaza, los caforitas que salieron de Cafón, los destruyeron y habitaron en su lugar. Vuelvo a decir, hermanos, los gigantes eran los que habían tenido, medían, dice, 3 metros de altura, hermanos. Y era el fruto de la unión de ángeles caídos, hijos de Dios caídos, con hijas de varones. Gloria a Dios. Y estos gigantes eran fuertes, valientes, vivían abusando, haciendo lo que les daba la gana, porque eran, vamos a decir, casi invencibles. Y a causa de ellos, dice los pueblos de aquel entonces, su maldad era más, cada vez más. La corrupción, la abominación era cada vez más. Justamente se cree a través de los estudios, dice que esto es una de las razones por qué Dios mandó el diluvio a esta tierra. Justamente también para desaparecer a estos gigantes y a todos los pueblos de aquel entonces, que ya también tocamos ese punto, que a causa de la perdición, del pecado del sexo que no tenía límites hasta con animales y tanta manera de perderse que ya tenían enfermedades contagiosas, enfermedades venéreas, el chancro, la lepra. Para aquel entonces no había cura, no había medicina. Prácticamente todos esos pueblos de Canaán que vivían ahí estaban corrompidos, eran abominables a los ojos de Dios. Justamente Dios usa al pueblo de Israel. ¿Y por qué los hace volver al desierto 38 años? Porque Dios vio que sus corazones de los israelitas no estaban preparados para poseer la tierra de Canaán como Dios quería que fueran. Hombres correctos, educados, respetables, que se amen, un pueblo diferente al resto. Y justamente los 38 años ha sido una escuela para el pueblo de Israel, donde ha sido educado, amaestrado, ha sido instruido en muchas cosas en diferentes áreas de la vida, y recién así entraron ahí. ¿Para qué? Como Dios dijo, para desaparecer a todo ese pueblo. ¿Por qué? Porque era irrecuperable. No servían para nada eso. Eran perdición. Y también el Señor les prohíbe de que no se unan con ellos, ni ellos con los hijos o hijas del pueblo de Israel. Podían contaminarse. Entonces, papá Dios llevó a un pueblo preparado, que es Israel, a la tierra prometida. Eso mismo está haciendo con cada uno de nosotros, hermanos. Para nosotros nuestro desierto es esta vida donde lloramos, sufrimos. Tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir viviendo en esta vida. Contamos con la gracia y el favor de Dios, pero aún así, las aflicciones están en nuestra vida. Este es nuestro desierto. Y todo lo que lloramos, lo que sufrimos, todo eso es la escuela que papá Dios nos ha sometido, y ahí nos está preparando, nos está procesando, nos está educando, nos está instruyendo. ¿Para qué? Para ser aptos y poder ingresar a la tierra prometida, que es Él.
cielo eterno que nos espera, hermanos. Esa es una similitud que hacen. Nosotros también estamos en ese proceso, hermanos. Y hay mucho todavía en nosotros por qué prepararnos, educarnos, hermanos. Porque como los pueblos moabitas y todos estos pueblitos paganos, en la iglesia o en la vecindad podemos ver gente mala, perdida, de mal corazón, y nosotros fácil vemos y juzgamos, decimos, ese hombre malo, ese es otro malo, perverso, duro de corazón. Ellos son los moabitas, ellos son los edomitas de hoy en día, que no creen en Dios, paganos, están fuera de Dios. Y nosotros que creemos en Dios, amados hermanos, el asunto primordial es no fijarnos en ellos, sino vernos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios cada uno de nosotros espiritualmente? Nosotros no somos los que tenemos que juzgar, nosotros no somos quienes tenemos que ver el problema, el error, el pecado de los otros, sino nuestras faltas, nuestros pecados de nosotros mismos. A eso nos induce esta palabra, esta enseñanza, hermanos, que así como Dios está diciendo que no lo toques a este pueblo, no lo toques y más adelante a este sí destrúyelo, y nosotros tenemos que ese moabita, ese adomita que está dentro de nosotros, esos pecados que está dentro de nosotros, tenemos que derrotarlo, expulsarlo, y a las cosas buenas, dejarlo dentro de nosotros. Prepararnos en el Señor, cada uno de nosotros. Hermanos, vuelvo a decir una vez, nosotros somos el tiempo, la iglesia de Dios, los más privilegiados. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la misericordia, tenemos la gracia de Dios, tenemos todo lo que el Papá Dios para que se nos haga fácil encontrar comunión con el Señor. Perder la comunión con el Señor, a pesar de todos estos instrumentos que el Señor nos da para facilitarnos, seríamos tontos, necios, hermanos. Porque los del Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, no había gracia, no había Biblia, solamente el Pentateuco, pero todo eso tenemos nosotros, hermanos. ¿Qué más podemos pedir al Señor? Que nos dé fuerza y seguir adelante. Así somos nosotros los seres humanos, hermanos. Nos dan más facilidad, más nos relajamos. Más facilidad, más ayuda, más nos relajamos. Pero si nos limitan, nos cierran el círculo, cada vez nos achican los límites, nos exigen más a nosotros, o nos hace llorar, nos hace sufrir, ahí sí, de corazón, buscamos al Señor. Con lágrima, con dolor, buscamos al Señor. Israel, cuando era esclavo, lloraban en Egipto, clamaban a Dios, pedían a Dios. Por eso dice que Dios ha escuchado su gemido, su sufrimiento, y por eso que lo preparó a Moisés para liberarlo. Porque eran esclavos maltratados injustamente, humillados, sin respeto, sin dignidad, sin ningún derecho a nada. Ni el derecho de vivir tenían. Solo tenían el derecho de trabajar para su comida nada más. A veces nosotros así esperamos a caer a un pozo profundo donde no podemos más, ahí recién lloramos, clamamos de todo corazón al Señor, recién. Pero cuando estamos en paz como ahora, hermanos, ahora es donde nosotros debemos aprovechar más a buscar al Señor de todo corazón. Amén, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la tierra prometida nos espera, hermanos. Estamos siendo procesados, estamos siendo preparados.
el Señor nos está ayudando, hermanos. No podemos quejarnos. El 24 dice, levantaos, partid y pasad el arroyo, y Arnón he aquí ha dado tu mano a Sihón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posición y entra en guerra con él. Aquí está. Aquí sí, papá Dios le dice de que entra en guerra con los amorreos. El Señor le va a dar la victoria, porque él dice, comienza a tomar posición y entra en guerra con él. El 25. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. O sea que Dios a Israel le había dado una imagen de que todo el pueblo lo veía con terror, con miedo, con espanto a Israel, porque era un pueblo grande, multitudinario y poderoso con el Señor. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel. El 25, hoy comenzarán a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se aterrarán delante de ti. Gloria a Dios. El 26, y envié mensajero desde el desierto de Cademod a Sihón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme a diestra ni a la diestra. Acá Moisés le está diciendo a Israel que cuando pasan por este pueblo del rey Sihón, también van a pasar. Le mandó un mensaje diciendo que vamos a pasar por el lado tuyo, solamente véndenos, el 28 dice, véndenos la comida, me venderás la comida por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, dice. Pero el 29 dice, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. 30, pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos. El rey Hesbón, que le dijo al pueblo de Israel, solamente voy a pasar por el lado de tu pueblo, véndeme comida, véndeme el pan, le estaba diciendo, déjame pasar nada más. Este rey, el Señor le endurece su corazón. 30, pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso que pasésemos por el territorio suyo. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hoy. Pero aún así, amados hermanos, Israel le hace la guerra, lo vence, y de aquí para adelante, a todo pueblo pagano que se les encontraba en el camino, el pueblo de Israel iba ganando, derrotando, quedándose con los animales, mataba a todos los seres vivientes. La orden era matar a todo ser viviente, hermanos, porque todos estaban contaminados, todos estaban con el pecado, matar a todos los seres vivientes. Y entonces iban derrotando y derrotando a todos los pueblos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 36 dice, desde Aruer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el arroyo, hasta Galán, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó el Señor nuestro Dios en nuestro poder. Así fueron como fueron derrotados todos los enemigos en la tierra prometida bajo el nuevo pacto, bajo la promesa de Dios que había hecho con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, Dios va a actuar a favor nuestro para ir terminando, ya estamos al final, para que el Señor esté de nuestra parte y de nuestro favor, siempre favoreciéndonos, siempre ayudándonos, bendiciéndonos. Solamente Él quiere que hagamos las cosas, que vivamos tal como Él nos manda. Así como a Israel acá le dijo, a este pueblo no lo ataques, no le conquistes, no le invadas, pero a este otro pueblo sí, y obedecieron. Si esto hubieran hecho 38 años antes,
hace tiempo estaban entonces 38 años antes, ya hubieran estado en la tierra prometida. Y entonces esta enseñanza sale de acá, hermanos, que cuando nosotros nos movemos de acuerdo a su mandato, a su palabra, a su orden, aun cuando no nos agrada su palabra, su ordenanza, aun cuando no nos gusta su mandamiento, hermano, aun cuando tal vez su palabra nos va a dar vergüenza cumplirlo o obedecerlo, aun cuando nos va a doler o tal vez tenemos que, por la palabra de Dios, tenemos que cortar cierta relación con ciertas personas. Cuando la palabra nos dice, hermanos, solamente tenemos que obedecerle al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, nos favorezca, hermanos. Gloria a Dios. Para que el Señor nos apoye, nos prospere, nos dé la victoria en todo lo que hacemos. Problema que tenemos, mientras tú eres íntegro, obediente al Señor, tu problema se deshará, desaparecerá, hermano. Tu dolor, tu sufrimiento, todo. Tendrás nuevos problemas, los superarás con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Entonces, la lección de este capítulo es, hermanos, de que nosotros debemos preguntarnos cómo estamos delante del Señor espiritualmente. En nuestra privacidad, cada uno, cómo estamos. Porque con la persona que yo vivo a mi lado, yo puedo aparentar ser un buen padre, un buen esto, y por otro lado, hago todo lo contrario. A papá Dios no lo podemos burlar. No le podemos ocultar nada. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y debemos hacer su palabra tal como Él nos manda, amados hermanos. No como nosotros querramos al Señor traerlo a nuestra vida para amoldarnos a nuestra manera. No, nosotros al Señor. Nosotros estamos dentro de su plan de Dios. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Y ese plan debe cumplirse tal como el Señor lo indica, lo manda, hermanos. Y obedeciéndole y viviendo conforme a lo que el Señor nos manda, nos ahorraremos un montón de dolores, de sufrimientos. Y tendremos gozo, alegría con la vida íntegra que llevamos agradándole a Dios. Veremos que todas nuestras familias vendrán a los pies del Señor. Vendrán. Aun cuando ya no estamos, tal vez, pero llegarán. El Señor se encarga de traerlos. Pero depende también mucho de nosotros, cómo nos esforcemos en vivir obediente y fielmente a Papá Dios. Ahora más que nada, hermanos, los problemas se agudizan en el mundo entero. Las cosas se van empeorando. No estamos informados bien de todas las noticias que están sucediendo, pero cada vez todas las cosas se van haciéndose cada vez más delicado, más peligroso, hermanos. Escuché una volada de ahí de una autoridad de que hay grupos de chilenos, ecuatorianos, colombianos que quieren invadirnos al Perú y adueñarse. Así como Evo Morales en la época de Castillo, que se estaba metiendo y movía títulos de Puno, que hacían ver de que ya nosotros no queremos ser del Perú, y Dina una vez tampoco dijo, no, Puno no es el Perú. Hay mente que quieren, dice, apoderarse del Perú, invadirnos, hermanos. Puede ser porque nuestras autoridades no están firmes, no están andando como deben ser, no hacen respetar los límites. Aquí en el Perú vienen otros empresarios, hacen lo que quieren, le dan preferencia. El venezolano tiene más derecho que nosotros, amados hermanos, que los mismos peruanos, y eso no está bien. Solo Dios sabe todo lo que se está
Y más que nada la delincuencia, amados hermanos, cada vez imparable. Esas mafias tan sangrientas que son a nivel internacional, el Tren de Aragua. Anoche estaba viendo en el noticiero que ya llegaron a Estados Unidos y en Estados Unidos ya mataron a un empresario, lo mataron allá. El primer país de seguridad, de todo lo que hablan, está siendo ya tocado por estas mafias. Han sido capturados algunos, pero ya están ahí. Y, y según las investigaciones y la manifestación de ellos, ya hay muchos grupos que han llegado allá, a Estados Unidos. Si Estados Unidos no se puede cuidar, peor nosotros, hermanos, con estas autoridades que tenemos. Hermanos, todo esto le hago un comentario eh, para ver que la situación cada vez está cada vez más débil, más trágico, más peligroso, más, no sé, hermanos, cómo será, cómo terminaremos este año, no sé, solo Dios sabe. Solo en nosotros nos queda, amados hermanos, a través, gracias a la palabra de Dios, aferrarnos, agarrarnos de Dios, nada más. Esa es nuestra única esperanza grande que tenemos nosotros, hermanos. Agarrarnos de papá Dios, de seguir a Dios en todo tiempo, hermano. No hay otra, no tenemos otra salida, hermanos. Ni política, ni religiosa, ni económicamente, ninguna salida tenemos. Solo papá Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hablando de la naturaleza, por otro lado, no sé en qué país estaba viendo, en Brasil nomás. Miles de hectáreas en estos meses se están incendiándose, se están quemándose. Y dice que cuando queman ese humo, el carbono se va a la atmósfera, prácticamente eso afecta bastante a nuestro sistema, a nuestro sistema ambiental. En realidad, amados hermanos, por todo lado el planeta se está cayéndose a pedazos. Solo por falta de información, de noticias que nosotros no tenemos, a veces creemos que no es mucho el problema. El problema es gravísimo en el mundo entero, hermano. Gracias, amados hermanos, por su atención y Dios me lo bendiga, que esta palabra les sirva de bendición y que haya aportado algo bueno para la edificación espiritual de cada uno de ustedes, hermanos. Les agradezco, amados hermanos, y gracias al Señor. Gracias, hermana Agustina. Amén, pastor. Amén. Amén, queridos hermanos.